Bienvenidos. Para nosotros es un gusto que se hayan podido agendar para participar en este webinar, en el que hablaremos sobre la implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Nuestro objetivo es el de contribuir con la divulgación de la información a todos los contribuyentes sobre los aspectos más claves y que necesitamos conocer para poner en marcha el proceso. Mucho gusto, mi nombre es Jimena Sierra, soy administradora de profesión y desde hace ya 3 años me dedico a distribuir herramientas tecnológicas que ayudan a cualquier tipo de empresa o negocio a organizarse tanto administrativa como financieramente. Más tarde daremos un tour por el aplicativo para que usted pueda tomar la mejor decisión dependiendo sus necesidades tanto actuales como futuras. Todo esto para dar cumplimiento a los requisitos que la DIAN ha exigido al implementar este gran ecosistema de factura electrónica. Bueno, no siendo más, el tiempo es súper corto, entonces arranquemos. Bueno, vamos a comenzar con los temas que vamos a tratar, que va a ser algo de normatividad, la definición, por supuesto, las fechas y plazos que tenemos para implementar el proceso, las claves que vamos a tener en cuenta, vamos a tener un tiempo para preguntas y también la presentación del aplicativo, que será nuestra parte práctica. Entonces, es importante que nosotros sepamos en dónde estamos y para dónde vamos en este gran ecosistema que la DIAN nos presenta de factura electrónica. Entonces, para este año, el año 2021, ya tenemos lo que es la factura electrónica y la nómina electrónica para empezar a implementar ahorita desde el mes de octubre. El factoring electrónico, pues ya hay algún tipo de reglamentación con respecto a este tema. Entonces, para el año 2022 vamos a tener que ya haber implementado la recepción de facturas, el documento soporte que entra en funcionamiento a partir del 1 de enero, la nómina electrónica, el factoring electrónico, el POS electrónico, el documento equivalente y el inventario. Eso lo harán en el año 2022, realizarán toda la reglamentación que tiene que ver en este sentido. POS, documento equivalente, inventarios y contabilidad electrónica. Para que en el 2023 ya tengamos prácticamente todos los documentos enviados como soportes, digamos, mensuales a la DIAN. Es importante tener esto en cuenta porque escogeremos o digamos nos da una visión de qué tenemos que digamos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestro operador tecnológico. Bueno, vamos a ver la definición del documento soporte de pago de nómina electrónica. Este documento básicamente es un comprobante digital que va en un formato XML encriptado para la DIAN, que las empresas deben presentar a la DIAN como soporte de costo y deducción por el pago realizado a sus empleados, los cuales recibirán un comprobante en archivo PDF de la parte visual de lo que enviamos a la DIAN. Entonces, vamos a ver la definición tal cual como está en la resolución, que es un documento digital que soportará los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, complementarios e impuestos descontables del IVA cuando aplique, el cual es derivado de los pagos o abonos a cuentas relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral. Estamos hablando de tipos de contrato. Y está compuesto por los devengos, las deducciones y el neto a pagar. Este documento se debe generar y transmitir para la validación de la DIAN de manera independiente por cada uno de nuestros empleados o beneficiarios, a los cuales le estemos realizando el pago.
Entonces, ¿cuáles son aquellas, digamos, aquel apoyo legal que tiene que ver con el documento soporte de nómina electrónica? Entonces, en la resolución 42 del 5 de mayo del 2020 ya se empieza a hacer mención de la nómina electrónica y del reporte electrónico contable a la DIAN. Eso lo encontramos si alguien lo quiere buscar en la página número 3. Y en la resolución ya 13 de febrero del 2021 ya entra a regir toda la normatividad y la información técnica que la DIAN pretende que todos los contribuyentes le envíen para soportar este pago de nómina a la DIAN. Específicamente la resolución 13 que contiene los obligados a transmitir, la definición que ya la vimos, las notas de ajuste, la periodicidad con que debemos enviar la nómina, nos habla del tema de la habilitación, de las posibles contingencias que tengamos y de los plazos que tenemos para emitir el documento y enviarlo, y la validación por parte de la DIAN. Entonces, ¿cuál es la obligatoriedad? ¿O cuáles son los contribuyentes o las personas naturales o jurídicas que tienen que enviar este pago de nómina a la DIAN? Y básicamente son aquellos contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Entonces, si usted paga impuesto de renta e impuestos complementarios, debe realizar el envío de la nómina electrónica a la DIAN. Esta resolución no fija el número de trabajadores que yo tenga como empleador. Si tengo un trabajador, lo debo enviar. Lo que sí señala la resolución es que si un empleador no declara renta, no estará obligado a generar la nómina electrónica. Estamos hablando también como una relación legal, laboral y reglamentaria, los pagos de pensionados, los que hagamos por mesada pensional y los contratos de aprendizaje, sea en parte lectiva o en parte práctica. El calendario de obligatoriedad. El calendario de obligatoriedad fue ahora colocaron otro plazo en la resolución 63 del 30 de julio de este año, dándonos, digamos, ampliando el plazo prácticamente un mes al que estaba en la resolución inicial. Entonces, los empleadores que tengan más de 250 trabajadores van a tener que realizar el envío de la nómina electrónica hasta el 31 o el 29 de octubre, perdón, el 29 de octubre de este año 2021. Entonces, y así van a ir disminuyendo los empleados. Entonces, de 101 a 250 tendrán que realizar la habilitación en octubre para enviar los 10 primeros de noviembre. De 11 a 100 realizaremos la habilitación en noviembre para empezar a emitir en diciembre, y de 1 a 10 realizaremos la habilitación en diciembre para empezar a transmitir en enero. Este calendario de implementación permanente hace referencia a las empresas que fueron creadas en este tiempo, en donde dice que tendrá 2 meses para ponerse al día y emitir a la DIAN el correspondiente documento. ¿Cuáles son aquellas claves del proceso? Aquello que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero que todo, tenemos que preguntarnos si nosotros declaramos renta. Entonces, si no realizamos el proceso de envío a la DIAN de esta nómina electrónica, vamos a pagar más renta. ¿Por qué? Porque estos costos y gastos no se podrán deducir o descontar. Entonces lo que va a hacer es que va a inflar la utilidad y va a aumentar nuestro valor a pagar del impuesto. Recordemos que los únicos documentos válidos ante la DIAN para soportar el gasto o gastos son la factura electrónica y el documento soporte. Entonces, en resumen, permite tomar los pagos como costos o deducciones en el impuesto de renta.
Entonces, otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que está obligando a las empresas a sistematizar su nómina. Es decir, vamos a tener que ser más diligentes en el proceso. Y ya las empresas deben estar pensando en algún tipo de estrategia para que no, o sea, para que no hayan tantos errores en la liquidación de la nómina y de nuestras prestaciones sociales y estemos cumpliendo toda la normatividad legal y de la UGPP. Recordemos que la UGPP y la DIAN van a tener la información en tiempo real. Entonces, todo lo que nosotros paguemos por el operador de seguridad social va a ser obviamente comparado con lo que estemos transmitiendo a la DIAN. Entonces, debemos tener muy en cuenta ambos procesos. Otra, digamos, clave del proceso es que pues la carga administrativa de la persona que esté liquidando la nómina en cierta forma se va a disminuir porque va a tener cada empleado directamente en su, digamos, en su correo electrónico todos los desprendibles de nómina. Entonces, pues ya no tendrán que estar enviando todo el tiempo que llame un empleado enviando el documento. ¿Qué más nos ayuda, digamos, y otra clave del proceso es que está reduciendo la informalidad, la evasión y el fraude fiscal? Otra característica es que nos está controlando los ingresos de los empleados como persona natural, evidenciando, digamos, los devengos. ¿Por qué? Porque pues estamos transmitiéndole los devengos en nómina electrónica y cada persona cuando haga su declaración de renta como persona natural tendrá que colocar pues obviamente la misma información. Es el siguiente paso después de la factura electrónica y antes de la contabilidad electrónica. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para poder, digamos, escoger nuestro operador de información, ¿no? ¿Quién va a transmitir el documento soporte de nómina electrónica a la DIAN? Preferiblemente que esté integrado. Vamos a tener reportes completos y en tiempo real y nos vamos a guardar todos los registros históricos en la nube. Entonces, para que podamos estar ingresando y estar revisando, digamos, toda la información. Lo mismo podrá realizar cada empleado. Bueno, con el tema, digamos, de la transmisión de la nómina, pues tenemos que ser muy diligentes, digamos, en la liquidación de nuestra nómina. Entonces, pues vamos a definirla. Es el proceso de los cálculos periódicos que todos realizamos como empleadores para pagar a nuestros empleados. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Los sueldos, los salarios, las horas extras, todos los sueldos variables que nos correspondan. Y la nómina electrónica pues será el documento que le vamos a enviar a la DIAN soportando esta liquidación de nómina. En este pues obviamente le vamos a enviar a la DIAN los devengos, ya los hablamos, las deducciones y un neto a pagar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la liquidación? Obviamente nos tenemos que remitir a lo que son los tipos de contrato. Son específicamente los tipos de contrato de orden laboral los que van a entrar en el envío del documento soporte a la DIAN. ¿Qué contratos tenemos dentro de este, pues que tener en cuenta? Tendremos que tener en cuenta los de término indefinido, los de término fijo, los de aprendizaje y los de por obra o labor. Aquí hay algo muy importante que debemos recordar y es que los contratos que tenemos por prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil o comercial, por lo tanto este no se debe transmitir a la DIAN. ¿Qué vamos a tener en cuenta en un glosario de términos, digamos, y que vamos a estar viendo en esta, vamos a tener que tratar en esta transmisión? Son los sueldos, el salario integral, si es que usted paga dentro de su nómina este tipo de salario. Vamos a tener en cuenta también en este glosario de términos el apoyo de sostenimiento,
que son aquellos contratos para aprendices, la mesada pensional, que son nuestros pensionados de jubilación, las incapacidades, las licencias, las horas extras, los salarios, nuestros sueldos variables como son comisiones, bonificaciones, auxilios, vales de gasolina, bonificaciones habituales, cheques canasta, toda esta información hay que transmitirla. En el anexo técnico también encontramos que fechas de inicio de incapacidad y fin de incapacidad, inicio de licencia y fin de licencia. Entonces, pues obviamente vamos a tener que emitir pues toda esta información a la DIAN. En cuestión de deducciones, el glosario de términos también tenemos los aportes de salud, los aportes a pensión, el Fondo de Solidaridad Pensional, que se descuenta para las personas que ganen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la retención en la fuente para aquellos empleados que tengan por obligación este descuento, las cuentas AFC, los aportes voluntarios, los préstamos, las libranzas y obviamente tendremos que emitir el neto a pagar. Hay otra parte en el glosario de términos que vamos a estar trabajando, que son las notas de ajuste del documento soporte de nómina electrónica. Estas notas de ajuste serán de dos formas. Una son las personas que, digamos, las notas que tengamos que corregir información y las cuales tengamos que eliminar los registros. Entonces vamos a estar viendo dos tipos de notas. El código único de nómina electrónica, este CUNE, es el código que cuando nosotros enviemos a la DIAN nos va a enviar este código como soporte del recibido. La generación del documento, la transmisión y la validación son términos que vamos a estar utilizando dentro de este webinar. La generación, que es la estructura, como pues tenemos que enviar este documento, la transmisión, que es el proceso que hacemos cuando transmitimos, y la validación que la DIAN nos va a dar cuando nos regrese el documento. Bueno, ¿qué información debe ir en este documento de soporte de nómina electrónica? Y su representación gráfica. Debe estar constituido como un documento soporte de nómina electrónica, debe incluir apellidos, nombre, razón social de la persona que hace el documento y obviamente de la persona beneficiaria del documento, o sea, de nuestro empleado. Debe incluir el código CUNE, que ya vimos que es el código único de nómina electrónica. Debe incluir un consecutivo. Debe incluir los conceptos, sean devengos, deducciones, neto a pagar. Debe incluir también el método de pago con el que nosotros estemos haciendo el pago de nuestro empleado, a nuestro empleado los sueldos. Debe tener la fecha y la hora en el cual fue generado. Debe tener la firma digital y debe tener qué operador está realizando esta transmisión. Bueno, aquí vemos que la información que tenemos que enviar a la DIAN, lo vemos acá, es un XML, es una validación posterior y es prácticamente el código único en el que nos devuelve el soporte que la DIAN ya recibió ese documento. Lo mismo tenemos para el caso de las notas de ajuste. Ya les había nombrado que las notas de ajuste son dos, una nota de ajuste por corrección y una nota de ajuste por eliminación. Van a tener prácticamente la misma información que el documento normal, pues debe estar denominado como una nota de ajuste, debe incluir una numeración consecutiva, la fecha y la hora de la generación, el código CUNE del cual estamos corrigiendo, la fecha y la hora en que fue generado, los apellidos y nombres, razón social del quien genera, los datos de nuestro empleado y obviamente lo que les estaba diciendo, el documento de nómina que se anula. Bueno, algunas características principales del proceso es que se tiene que generar mensualmente. Eso lo encontramos en el artículo 3 de la resolución 13 de febrero de este año.
Entonces, si usted paga nómina quincenal, si usted paga nómina catorcenal, deberá hacer una suma y en esa suma, con esa suma realizar el documento soporte del pago de la nómina y enviarla a la DIAN. La periodicidad debe enviarla los 10 primeros días del mes siguiente al mes a reportar. Si yo estoy haciendo la nómina de noviembre, debo reportar los 10 primeros de enero, de diciembre. Si estoy haciendo noviembre, debo reportar la nómina los 10 primeros días del mes de diciembre. Los días que vamos a contar para estos 10 días hábiles, serán días calendario. Entonces, como empresa, ¿qué debemos ir adelantando del proceso? Es recomendable para todas las empresas, les hemos recomendado que busque la estrategia para que ya la persona que esté a cargo del proceso sepa que debe hacer solamente un envío de nómina mensual. O sea, si usted paga quincenalmente, pues debe hacer la suma, ya tener una estrategia pues más o menos pensada para enviar esa nómina a la DIAN en un solo pago. O sea, enviarle solamente un pago. Es el momento, también las empresas deben estar pensando ya en adquirir algo que les ayude a ser más diligentes con el proceso. ¿Cómo qué? Como un software. Sea un software, digamos, que contenga integrado todo lo que es contabilidad, lo que es nómina, lo que son todos estos conceptos que nos van a ayudar administrativamente a mejorar nuestra parte financiera y de nuestra empresa y a la toma de decisiones rápidas, pues generando cualquier tipo de reporte, porque tenemos toda la información en un solo software en el que podemos generar nómina, enviar de una vez los reportes a la DIAN, generar reportes de cualquier tipo a nivel contable, etcétera. O podemos también tener la opción de conseguir, digamos, o ir adelantando trámites o estudiando la posibilidad de conseguir un software especializado para liquidar nómina y enviarla de una vez por medio de este software a la DIAN. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento, digamos, de escoger el operador? Y la persona que esté a cargo del proceso. Tienen que ser personas idóneas, digamos, que sepan de liquidación de nómina, de prestaciones sociales, para que no tengamos ninguna falla en el proceso. Recuerden que ya la OGPP y la DIAN va a tener toda la información en tiempo real. Son personas, digamos, y también operadores que deban tener todas las certificaciones de seguridad y de confidencialidad de la información. Eso es súper importante. Bueno, ¿cuál es el proceso de la emisión? Pues vamos a tener varios procesos en la emisión de este comprobante, que es la generación, la transmisión, que va a ser o por medio de un operador tecnológico que contratemos o porque yo digo voy a hacer mi desarrollo propio y voy a enviarlo a la DIAN. La validación de la información y la disposición del documento de pago en nómina electrónica que va a estar disponible en la nube. También pues tenemos que tener en cuenta, si tenemos lo que estábamos hablando, las notas de ajuste. Bueno, ese es el proceso. ¿Qué vamos a hacer con este proceso? Vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos con la factura electrónica, que es la habilitación ante la DIAN. Entonces vamos a enviar 10 documentos soportándole a la DIAN que nuestro operador o nuestro desarrollo propio funciona perfectamente para así enviarles mensualmente toda la información. Entonces ya sabemos que ingresamos a la página de la DIAN y realizamos la habilitación. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo es el proceso técnico de envío a la DIAN. Entonces, vamos a tener que hacer nuestra liquidación de nómina teniendo el neto a pagar, claro. O sea, ya tenemos que tener un solo registro mensual, o sea, un registro, digamos, me refiero a un registro mensual de toda nuestra nómina por empleado. Vamos a tener que organizar nuestros datos. ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a escoger lo que les hablaba, o un proveedor tecnológico o mi desarrollo propio.
Sea cual sea de los dos que escojamos, vamos a tener que hacer un archivo XML que contenga la firma digital y vamos a tener que hacer la transmisión de ese XML a la DIAN. Ya cuando la DIAN revise, que la DIAN cuando haga la validación de ese archivo XML, que va en la resolución 3, en el anexo técnico, ellos dicen, plantean que no van a hacer la revisión de cálculos, ellos simplemente van a estar pendientes que digamos, todos los cálculos matemáticos sean correctos y no más. Le dejan a la empresa la potestad que, obviamente, que la información que estén enviando sea la real. Cuando la DIAN haga la validación, nos va a dar una nota de aceptación y nos va a colocar un código CUNE, el que hablábamos, y el código QR. La va a devolver al operador de información que estemos utilizando y ahí es cuando nos genera el soporte que ya recibió ese desprendible o esa nómina que nosotros le estamos enviando. Ya después de que haga esto, pues enviaremos un correo electrónico a todos nuestros trabajadores, que cada uno lo tendrá dentro de su correo electrónico. Y nosotros lo tendremos como soporte dentro del operador o dentro de lo que estemos, si escogimos desarrollo propio, dentro de nuestros registros. Bueno, ¿cuáles son aquellos inconvenientes en la transmisión por problema tecnológico? Recordemos que los procesos digitales y toda la parte tecnológica, pues en algún momento no funciona porque se va el internet, porque se cae la página de la DIAN, por varias cosas que pues como empleadores se nos sale de las manos, entonces vamos a tener 48 horas para hacer el envío. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta si tenemos algún tipo de inconveniente. Eso está resaltado, lo que les decía, en la resolución número 13. ¿Qué nos va a llegar de la DIAN cuando el documento sea rechazado? Pues una nota. Nos dirá que el soporte no fue válido o que la información no es válida para que nosotros realizamos la información o realicemos las correspondientes notas de ajuste. Bueno, yo les incluí este tema del documento soporte electrónico para los contratos de prestación de servicios. Me parece importante de una vez ir informando el tema. Este documento soporte electrónico que tiene que ver con la prestación de servicios, recordemos que este es un contrato de orden comercial, son aquellas personas naturales que no están obligadas a facturar, lo vamos a tener que hacer por medio e informar eso que estamos pagando como prestación de servicios a la DIAN por medio de un documento soporte que entrará a regir a partir del 2022 en enero. Entonces, eso sí pues para que les quede claro, ya a partir del otro año tendremos que realizarlo. Si lo quieren consultar, está en la resolución 42 en el parágrafo 4. Bueno, estas personas que no están obligadas a facturar electrónicamente son las personas que nos colaboran en prestación de servicios, como que están realizando. Entonces, actividades mercantiles para ofrecer bienes o servicios valorables en dinero con el ánimo de obtener ganancias o lucro. Esa es la definición en el Código de Comercio de lo que es una prestación de servicio. Entonces, ¿qué nos están cobrando con esta prestación de servicio? La venta de bienes, las capacitaciones, los arriendos, contratos, consultorías, obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones, o los servicios y bienes editoriales. Básicamente es para estas personas no naturales que empezará a regir a partir del 1 de enero del 2022. Y aquí tenemos pues algo más específico. Este documento soporte la definición es que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio. Lo debe generar el comprador cuando hace transacciones como un proveedor que no está obligado a expedir factura electrónica de venta o documento equivalente. ¿Quién lo expide? Lo expide la persona que contrata.
Bueno, recuerde que entrará en vigencia a partir del 2022. Bueno, ya con esto prácticamente terminamos. Esta es la simulación de un comprobante. Dependiendo pues el operador que usted elija, tendrá diferentes diseños, pero básicamente lo que hablábamos anteriormente es que vamos a tener los datos del empleador, los datos del empleado, vamos a tener las EPS, los fondos de pensiones a que estemos afiliados y la información de cómo nos pagan la nómina, etcétera. Acá están los consecutivos en la parte de arriba. Y acá en la parte derecha podemos ver los devengados y las deducciones con el código QR y el código de firma de digital y el código CUNE, ¿no? Que también tendremos que presentar, digamos, en ese comprobante. Bueno, básicamente está en la información, digamos, de la parte teórica del documento soporte de nómina electrónica para que podamos tener toda, digamos, la parte básica o la parte legal para soportar nuestra puesta en marcha del proceso. Estos son mis datos. De todas formas, ya vamos a pasar con el tour por el aplicativo para que ustedes tomen la mejor decisión, o sea, tengan como una mejor visión de qué me conviene. No olviden pensar, digamos, las necesidades actuales que tiene en su empresa sin dejar de tener en cuenta toda la parte futura que hablamos que hay que enviar a la DIAN, luego inventarios digitales y luego la contabilidad electrónica. Bueno, les agradezco, espero que haya sido de su agrado este webinar y esta parte, digamos, legal, y ya en un momentico pasamos al tour por el aplicativo. Les agradezco.